La primera premisa de la que yo quiero partir es que este conflicto en Honduras, el golpe de Estado, va más allá de un conflicto de una clase política. En la práctica, el conflicto ha tenido repercusiones reales en los derechos de las personas, de los y las ciudadanas hondureñas. Vamos a ver algunos datos que demuestran esta situación habiendo transcurrido 100 días desde que ocurrió el golpe de Estado. 5 muertes que podrían afirmar que son ejecuciones extrajudiciales, o sea, personas directamente ejecutadas por agentes del gobierno de facto. 11 muertes violentas de personas que pertenecen a la resistencia y cuyas circunstancias todavía no han sido aclaradas. 4.000 detenciones absolutamente arbitrarias y sin ningún fundamento legal. De estas 4.000 detenciones, 156 han sido menores de edad que se les ha detenido por violar el toque de queda o bien por su participación en manifestaciones públicas. 300 personas de estas 4.000 lesionadas por el uso excesivo de la fuerza, muchos de estos víctimas de tortura y de malos tratos. ¿A qué nos referimos con tortura? Nos referimos a hombres que se les aplican fuego a sus testículos, a personas a quienes se les quema con cigarrillos, a mujeres que han sido abusadas sexualmente por militares y policías y víctimas de otro tipo de actos de abuso sexual, a personas que aún estando detenidas en prisión, en celdas, se les ha arrojado gas picante y bombas lacrimógenas, a personas fracturadas, heridas con armas de fuego, y esto no son invenciones de organizaciones de derechos humanos. Este tipo de actos de tortura fueron recientemente comprobados por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, que estuvo y terminó su visita a Honduras hace 2 semanas. 103 personas procesadas judicialmente por el delito de sedición. De estas, 51 que actualmente están en prisión. Precisamente el día de ayer y hoy se lleva una audiencia contra campesinos que estaban resguardando las sedes del Instituto Nacional Agrario y a quienes se les fija prisión preventiva porque son un riesgo, porque son serallistas. Ese es el criterio que han expresado los jueces. 200 denuncias que han interpuesto los y las hondureñas por este tipo de violaciones, y de estas 200 solamente la Fiscalía ha presentado 5 acusaciones, ni una sola persona ha sido condenada. 120 maestros y profesores a quienes se les está procesando judicialmente porque ejercen su derecho a huelga. 2 cierres de medios de comunicación permanente con implicaciones de decomiso de bienes, un hecho que está prohibido inclusive por la Constitución Política hondureña, y numerosos actos de hostigamiento contra defensores y defensoras. Este panorama, les decía, no es una invención. Este panorama ha sido comprobado por numerosos órganos internacionales, la Comisión Interamericana, Amnistía Internacional, la Asociación Americana de Juristas, organizaciones europeas y americanas, entre estas vigiles. Entonces, ante este panorama de violaciones de derechos humanos, la pregunta que nosotros nos hacemos ¿es posible seguir adelante con las elecciones que fueron convocadas en acto de lo que significa una democracia representativa y también lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que significa una democracia representativa? La Carta Democrática Interamericana establece varios elementos esenciales de la democracia. Número 1, dice que es básico el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Segundo, que se deben celebrar elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal. Y también se refiere a que es necesario, para que haya una democracia representativa, la separación e independencia de los poderes públicos. En términos de si existen libertades fundamentales, estamos claros que hay numerosas violaciones a las libertades fundamentales, que se acaba de lograr un decreto que estuvo en vigencia por 10 días, pero un decreto que tiene efectos prácticos, que fue derogado ayer, pero que ocasionó el cierre de 2 medios de comunicación, que no existe en este momento un ambiente pleno para disfrutar de libertades y derechos fundamentales. De hecho, la Comisión Interamericana, en la visita que hizo y en el informe que emitió, dijo que hay un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y un control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. Esto también fue confirmado por el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, el señor Frank Laroux,
y él afirma: en Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día, ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de Estado. A la vez, cuestiona en su informe la legitimidad de una campaña electoral con un régimen de facto en el que no existen garantías plenas para el ejercicio de la libertad de organización y expresión, en el que no existe el derecho a la información y en el que no se sabe quién ejerce realmente el poder. Entonces nos lleva al segundo elemento que estamos hablando, que es fundamental para una democracia representativa. Podemos tener en este contexto elecciones libres, donde las personas puedan acudir libremente, estar informadas y decidir en forma libre su voto. Pues nosotros sostenemos que no. Es evidente que existe un sesgo mediático, que los dos de los medios de comunicación más importantes que han tratado de presentar información diversa han sido desterrados y sus bienes decomisados, y ahorita, aunque se deroga el decreto, el gobierno de facto le dice: bueno, deroga el decreto, le decomisé sus bienes, ahora vaya a los tribunales de justicia y vea cómo los recupera. Claramente una práctica dilatoria que impide, por supuesto, el ejercicio de la libertad de expresión. De hecho, en este decreto, que es lo que se le imputa a estos medios de comunicación, se dice que resulta que es un delito ofender la dignidad del señor Micheletti y de algunos de sus funcionarios. Y esto es lo que motiva precisamente el cierre de los medios de comunicación. Entonces, si no podemos ejercer la libertad de expresión, hecho que ha estado comprobado por diversos órganos, claramente la sociedad no puede estar informada. No es solamente la violación de la libertad de expresión de los periodistas, que tienen el derecho de expresar y de difundir información, pero es la violación del derecho que tiene la población en general de recibir información de fuentes diversas. De manera que no podríamos afirmar que en este contexto se deben elecciones libres. Y nos lleva a otro de los elementos que me pregunto también: ¿hay separación e independencia de poderes públicos en Honduras? Y lamentablemente la respuesta es negativa. ¿Cómo ha estado funcionando la institucionalidad en Honduras? Lo primero que nos tiene que generar sospecha es por qué el Ministerio Público, la Corte Suprema, el Congreso, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo de Elecciones, ninguno condenó el golpe de Estado. Ya eso nos genera una sospecha suficiente, pero veamos los hechos de por qué afirmamos que esta institucionalidad no está funcionando. Como les había mencionado, de 200 denuncias que han sido presentadas sobre hechos de tortura, detenciones arbitrarias y malos tratos, solamente 5 tienen requerimiento fiscal y ninguna persona ha sido condenada. En los decretos que se han implementado sobre el toque de queda, que son decretos absolutamente violatorios, se han interpuesto decenas de amparos, y la mayoría de estos amparos han sido desechados por la Corte de Constitucionalidad o por razones formales, o bien han sido desechados, o bien se mantienen todavía en estudio, dilatando por supuesto la resolución y ocasionando que el recurso sea absolutamente inefectivo. Conocemos el caso de una jueza que otorgó medidas sustitutivas a la prisión a algunas personas que fueron detenidas en manifestaciones, y por este hecho se le envió al día siguiente inmediatamente a vacaciones obligatorias, y una vez que terminaron sus vacaciones fue trasladada a un puesto distinto al que ejercía. Ni qué decir del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, mejor conocido como defensor del pueblo, defensor de los habitantes, cuyo rol ha sido absolutamente desdibujado, por no decir otra palabra, que lejos de abrir sus puertas para que la población tenga un mecanismo de protección, más bien ha avalado las violaciones y ha afirmado en diversos informes que en Honduras no pasa nada y que lo que hay es una campaña de desprestigio, que hay una absoluta desprotección de la población. La población no tiene a dónde acudir, no hay una institucionalidad que le garantice que sus derechos van a ser protegidos, que si sufrieron alguna violación, esa violación va a ser reparada y va a ser castigada. La única vía para estas personas en Honduras es acudir a los organismos internacionales, y lamentablemente no toda la gente tiene acceso a organismos internacionales. Es realmente una pequeña parte de la población, podríamos decir hasta privilegiada, que puede tener los recursos o los contactos para hacer la denuncia internacional. En este momento en Honduras se vive una absoluta desprotección en términos de derechos humanos. Con este panorama, ¿cuál es la salida del conflicto? Pues nosotros igualmente apostamos al diálogo, pero apostamos a un diálogo que sea inclusivo, un diálogo que no solamente haga ver que este conflicto pertenece a una cúpula política. Apostamos a un diálogo que promueva el respeto a los derechos humanos, pero que también permita aclarar todo lo que ha ocurrido y sancionar efectivamente a los responsables.
Ha sido demostrado en nuestras sociedades centroamericanas que ninguna sociedad que formule acuerdos sobre la base de la impunidad puede salir adelante. En ese sentido, ninguna sociedad, y no va a ser ninguna excepción, puede salir adelante si no conoce la verdad de lo ocurrido, si no tiene reparación y si no se hace justicia.